Bueno, hasta aquí básicamente fue lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, ¿con qué vamos a estar trabajando este día? Pues vamos a estar trabajando con esta parte relacionada con las funciones predefinidas en el lenguaje de programación C Sharp, que es el que hemos venido estudiando. Vaya, fíjense que si el lenguaje junto con el entorno de desarrollo nos proporcionan una serie de funciones o acciones ya predefinidas que nos permiten poder operar sobre diferentes tipos de datos. Aquí he querido empezar con este tema relacionado a esta función, este procedimiento, que en este caso es el writeLine. ¿Qué hace esta definición? Es la que ya conocemos, hemos venido utilizando, y si se recuerdan, lo que hace es que nos permite mostrar en pantalla o escribir en pantalla en un proyecto de consola alguna información. Entonces, nosotros realmente no sabemos qué hay más allá de esta sentencia, pero sí sabemos de que si utilizamos esta sentencia nos va a permitir poder escribir un texto, una información que nosotros coloquemos dentro de estos paréntesis. Digamos que al final lo que lleva dentro de los paréntesis sería como el parámetro que nosotros le enviamos a esta función, y ya en base a eso la función se encarga de hacer su trabajo. Eso es lo que sabemos. Nosotros no sabemos más allá de que nosotros le pasamos el valor, y no sabemos cuál es el funcionamiento, qué es lo que hace en sí esta función para poder retornarnos o hacer esa labor de escribirnos en pantalla lo que nosotros le pasamos como parámetro. A eso nos referimos con funciones predefinidas, que ya son, como les mencionaba, acciones ya establecidas o ya brindadas por el lenguaje y por el entorno de desarrollo. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros conozcamos que existen diferentes tipos. Existen realmente una infinidad dependiendo del tipo de dato y lo que queremos realizar. Hay unos que están definidos en librerías, por ejemplo, como es este. Esta es una librería realmente. Digamos que una librería la podemos ver como un conjunto de funcionalidades. O mejor dicho, una librería sería un espacio en donde se guardan un conjunto X de funcionalidades a las cuales nosotros podemos hacer referencia y usar. En este caso estamos hablando de console, que nos brinda, si ustedes se recuerdan también, la parte del readline y otras funciones más, las que nosotros hemos utilizado, y es por eso que lo traigo en mención. Sería en este caso la writeline y la readline, que son las que más hemos venido utilizando para efectos de nuestro trabajo, lo que hemos estado realizando en las partes de las prácticas. Pero así existen muchas más. Y aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de un string, de un tipo de dato string, podemos tener esta función, miren, esta función, que básicamente esta función lo que hace es que quita los espacios iniciales o finales en una cadena de texto, los espacios en blanco. Quita los espacios en blanco de una cadena de texto. Fíjense que cuando nosotros estamos programando, a veces pasan situaciones relacionadas y da problema. A veces los textos, cuando por ejemplo los traemos de una base de datos, es bien típico que vengan con espacios, ya sea al inicio o al final, y eso nos interfiere a la hora de poder hacer nosotros una comparación, una asignación. Entonces, allí es donde se vuelve necesario poder utilizar alguna herramienta, alguna función que nos permita poder quitar esos espacios. Entonces, para no estar nosotros creando una función como tal y revisando si el carácter es un espacio, si este otro, utilizamos esta función. Ya es una función definida por el lenguaje y el entorno de desarrollo, que nos va a ayudar a evitarnos realizar trabajo adicional. Esto es como el hecho de poder reutilizar ya las funciones de manera tal que no vayamos a estar, como dicen normalmente, reinventando la rueda, porque ya está hecha. No vamos a estarnos trabajando de más. Entonces, básicamente, aquí en esta parte, digamos que con esta función lo que hace es quitar los espacios en blanco de una cadena de texto. Los quita ya sea al inicio o al final. Esta otra función lo que permite, miren, es la
substring, básicamente estas, si se fijan, se aplican sobre tipos de datos string. Entonces, esta otra función lo que nos permite es obtener una subcadena derivada de una principal. Vaya, aquí básicamente esto lo que nos permite es obtener una cadena, como les mencionaba, una subcadena de una cadena principal. Podría ser, por ejemplo, del hola mundo, obtener el hola, por ejemplo. Hola mundo, básicamente, si lo colocamos en una sola cadena, así como lo hemos venido manejando, sería la cadena principal. Y si nosotros queremos obtener solo una parte de esa cadena, podemos obtener, por ejemplo, solo el hola o solo una letra o un carácter. Entonces, para eso nos sirve esta función, que es la función substring, y se aplica para tipos de datos string, lógicamente. También tenemos esta otra, miren, que esta es la función upper, que ¿qué es lo que hace esto? Que nos convierte una cadena de texto a mayúsculas. Esto convierte una cadena de texto a mayúsculas. Vaya, fíjense que he tratado de retomar las funciones quizás que son de uso bastante común cuando se está desarrollando. Como les mencionaba, realmente hay una infinidad de funciones, pero mi objetivo principal es que a ustedes les quede la idea, de que existe este tipo de herramientas. Vaya, por ejemplo, en el caso aquí, digamos que es un poco diferente, porque aquí lo que estamos haciendo es que un número lo estamos pasando, no es conversión como tal, sino que solo es como representarlo como un string. Vaya, por ejemplo, si nosotros tenemos una función que espera un string y nosotros lo que le vamos a enviar es algo que hemos definido como numérico, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que le podemos pasar ese dato de tipo numérico, pero tenemos que hacer utilizar esta función que nos va a permitir que este dato lo pasa a una representación de cadena. No quiere decir que el número lo va a convertir a cadena, ¿verdad? O sea, no es que el número 1, por ejemplo, lo va a mandar como la palabra 1, sino que simplemente lo que hace es que ese 1 lo representa como una cadena, lo hace ver como que fuera un texto y no un número, ¿verdad?, sobre el cual se pueda operar. Entonces, para eso sirve esta función. Aquí hay algunos otros ejemplos. Este es el que ya vimos, miren, jóvenes. Este está relacionado con los arreglos. Se recuerdan que utilizamos el punto length para obtener el número de posiciones que tenía el arreglo que en su momento trabajamos. Entonces, para ello, utilizamos esta función o como esta propiedad. Entonces, aquí obtenemos lo que es la longitud de nuestro arreglo. También esto se puede aplicar a string. Por ejemplo, nosotros tenemos una palabra y nosotros queremos saber cuántos caracteres tiene esa palabra. Entonces le podemos aplicar el punto length para saber cuántos es el número de caracteres o cuál es la longitud de ese carácter. Se han fijado que en Word, por ejemplo, a veces cuando estamos redactando un documento, abajo nos está mostrando cuál es el número de palabras, cuál es el número de caracteres. Vaya, entonces para algo similar a eso podríamos hacer con esta función. O sea, al texto como tal le aplicamos el punto length y de entrada lo que nos va a dar es la longitud del texto. Ahí involucra cada carácter, los espacios y todo lo que involucra un párrafo, por ejemplo. Lo podemos hacer con esto. En el caso de los arreglos, pues ya vimos la utilidad cuando trabajamos con. Esta es otra función importante, miren, que está relacionada con obtener. Esta función lo que hace se deriva del tipo de datos fecha-tiempo. En C# para manejar las fechas tenemos el tipo de dato datetime, que básicamente en él podemos gestionar tanto la fecha como la hora. Y pues hay funciones para obtener, por ejemplo, solo de ese dato, obtener solo la fecha o solo la hora. Entonces, en este caso, por ejemplo, con esta función, lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo la fecha actual.
con el nabo. Entonces aquí le vamos a poner que, perdón, obtenemos la fecha actual. Y esta a su vez tiene otras subfunciones. Por ejemplo, que aquí le ponemos punto y le podemos decir solo date, por ejemplo. Y si le ponemos solo date, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va de la fecha actual, solo obtenemos la fecha. Dejamos de lado el tiempo. Si queremos el tiempo, le ponemos time. Entonces, básicamente, es más o menos por ahí el funcionamiento que tienen estas funciones, valga la redundancia. Y fíjense que aquí, vaya, por ejemplo, así como les mencionaba, que aquí en esta parte hay esto deriva de una librería, de la librería.console. También existen otras muchas librerías más. En el caso, por ejemplo, aquí existe una que se utiliza bastante, que es la librería matemática. Y se accede de esta forma, con la palabra math. Y esta pues tiene diferentes funciones matemáticas ya definidas que nos permiten poder operar sobre, en este caso, sobre datos numéricos. Por ejemplo, este de aquí me permite obtener la raíz cuadrada de un número, en este caso. Este de aquí me permite obtener o elevar un número a una potencia, un número X a una potencia Y. O sea, aquí yo le paso el número y le paso en coma la potencia a la cual yo lo quiero elevar, y con eso ya me brinda la potencia de un número X. Entonces, y tenemos también otra que es truncate, que esta nos permite truncar, digamos, estos son básicamente los mismos conceptos matemáticos que ya conocemos. Con esta lo que hacemos es operar sobre datos decimales. Y tenemos dos opciones cuando estamos trabajando con datos decimales: o los truncamos o los redondeamos. Entonces, si queremos truncar, utilizamos esta. Si queremos redondear, utilizamos la función round. Y así existen muchísimas otras funciones. Prácticamente todas las funciones matemáticas que nosotros conocemos a nivel de matemática como tal, pueden ser accedidas a través de como de este paquete. Entonces, básicamente, digamos que a esto nos referimos cuando estamos hablando de funciones ya predefinidas dentro del lenguaje, y que básicamente ya con estos elementos bien puntuales que hemos estado viendo en la sesión pasada y esta, ya prácticamente van a tener todas las herramientas necesarias para poder desarrollar cualquier tipo de programita. Claro que aquí también hay que considerar, ¿verdad?, que ya los programas en la vida real, y se los menciono para que les quede ahí como iniciativa, por si en un momento dado quieren profundizar más en esto. Lógicamente, hoy en día utilizamos interfaces, ya puede ser una interfaz de escritorio, o pueden ser más que todo, actualmente el auge lo tiene la parte web y la parte relacionada con las aplicaciones móviles. Y lógicamente todas las aplicaciones dependen normalmente de datos. Esos datos hay que almacenarlos también en una base de datos. Y allí ya bases de datos es otro tema. Por ejemplo, en ingeniería de sistemas hay, no me recuerdo si una o dos materias que son de bases de datos. Entonces, como ven, realmente el recorrido y el camino en este sentido es bien, bien amplio. Entonces ese es el objetivo, ¿verdad?, que ustedes se queden con todas las bases necesarias para poder revisar y tener la lógica de la programación. Vaya, entonces quizás vamos a hacer en este momento un pequeño ejercicio sobre esto para que vean cómo más o menos funciona, ¿verdad?, y que quede todavía más claro. Vaya, por cuestiones de tiempo probablemente no las vayamos a utilizar todas, pero les voy a dar algunos ejemplos para que vean ustedes y les quede ahí más claro cuál es el funcionamiento. Hablábamos, por ejemplo, de las funciones relacionadas con cadenas, decíamos. Por ejemplo, el trim, el substring. Vaya, ¿cómo funcionan estas? En este caso vamos a definir una variable de tipo string que sea, vamos a poner cadena 1 o cadena principal. Y como les mencionaba, vamos a obtener le vamos a colocar lo que traíamos aquí de hola mundo.
esta sería la cadena principal. ¿Cómo hago para obtener una subcadena que me dé, por ejemplo, el hola, solo la palabra hola? Entonces lo que tengo que hacer es que, bueno, vamos a definir aquí la subcadena y esto va a ser igual a la cadena principal, punto. Y miren, todo esto que podemos ver aquí son propiedades o son funciones. Los que vean, no sé si lo logran apreciar, pero aquí en este caso, todas las que tienen como un cubo son funciones. O sea, son acciones, digamos, que se pueden realizar sobre un tipo de dato. En este caso, lo que el IntelliSense, que es esta cosita, nos pone digamos, son todas las opciones que podemos utilizar sobre el tipo de dato en específico del cual sea nuestra variable en este caso. Y los que están aquí como que tienen como una llavecita son propiedades. Por ejemplo, en el caso de el punto length sería propiedad. Aquí en este caso nos daría la cantidad de la cadena. Aquí creo que me está dando error porque lo estoy asignando en un tipo, a un string. Pero el punto length, como lo que me va a brindar es un número, o sea, la longitud de la cadena. Entonces esto yo lo tendría que asignar a una variable de tipo int, por ejemplo. Lo vamos a poner aquí para que lo veamos. ¿Y cómo sabemos qué tipo de datos retorna? Ya lo vamos a ver. Si se fijan, ya aquí ya desapareció el error. Entonces aquí cuando yo le doy, cuando yo lo señalo, me está diciendo el tipo de dato que me va a brindar. Miren, aquí en la llavecita me dice que es un int. Aquí, que es un int. Entonces, o igual, de esta forma lo podemos revisar. Entonces aquí podemos ir viendo las distintas propiedades. Si se fijan, básicamente aquí me da una breve descripción de qué se trata. Por ejemplo, el punto length me dice el string, me dice el contains. Entonces en el length, que es una propiedad, ya dijimos, dice que obtiene el número de caracteres de un objeto string actual o del objeto string que estemos evaluando. En este caso estamos evaluando la cadena principal. Entonces aquí en teoría me debería de dar el valor de la cadena principal. Lo vamos a imprimir para que al ejecutarlo podamos ver. Y aquí le coloco la longitud, que ya lo tengo almacenado en la variable longitud cadena principal. Aquí lo tengo. Siempre vamos con el punto y coma. Y ya con eso nos va a escribir ese dato. Ahora bien, aquí dijimos que íbamos a obtener una subcadena. Entonces vamos a obtener la subcadena y aquí miren me aparece el substring, que es una de las funciones que hemos visto. Y me dice que obtiene una subcadena de la cadena principal o de la cadena que estemos evaluando. En este caso, cuando ustedes tengan el IntelliSense, este sería un tip. Cuando estén aquí y vean que ya tienen seleccionado una propiedad o una función, lo que vayan a utilizar, pueden presionar Tab y con el Tab ya seleccionan el texto que esté seleccionado. Entonces en este caso yo como quiero el substring, le doy Tab y ya me lo coloca y no me salta la línea, que es lo que yo necesito. En este caso, si yo necesitara, por ejemplo, el trim, me tendría que desplazar aquí con las teclas de desplazamiento, las flechitas de desplazamiento en el teclado. Ya comienzo a buscar la que yo necesito. Ya cuando la tengo seleccionada, doy Tab y ya con eso me la coloca. Ahora bien, vamos a trabajar con el substring y este me dice que tiene, ¿se acuerdan lo de la sobrecarga de método? Entonces aquí me dice que este substring permite dos sobrecargas. Y aquí me dice que esta sería la primera de dos. Si yo le doy aquí, me dice que es la 2 de 2. ¿Qué pasa aquí? En este caso me está diciendo que yo puedo utilizar esta función solamente pasándole el parámetro de donde quiero iniciar el index. Esto normalmente aquí me está diciendo es base 0. Se recuerdan que ya hemos visto eso, que básicamente todas los index, ya sea de arreglos, en este caso el index de la cadena, siempre parten de 0, o sea, son base 0. Entonces hay que tener eso en consideración. Y la otra forma es, yo le doy clic aquí y puedo ver la otra forma que sería que le puedo enviar el parámetro de donde voy a iniciar y le voy a mandar la longitud que quiero de la cadena.
¿sí? Entonces, en este caso vamos a obtener el hola, dijimos. Entonces, le vamos a enviar los dos parámetros. Vamos a pasarle el 0, que digamos que vamos a partir de 0, y de ahí vamos a utilizar la longitud que queremos obtener. En este caso sería 4 letras, solo el hola. Le ponemos 4 y ya con eso estaríamos obteniendo una subcadena de esta cadena principal. De esta cadena principal estamos obteniendo una subcadena. Vamos a intentar imprimirla para que podamos ver ahí de qué se trata. Aquí le vamos a poner que esta es la subcadena. Y aquí le vamos a poner esta variable, lógicamente. Aquí tenemos que cambiar eso. Le ponemos subcadena. Vamos a ejecutar esta pequeña prueba para que veamos ahí cómo nos va funcionando. Vaya, aquí pueden apreciarlo, miren. Aquí lo pueden apreciar. Entonces aquí me dice que tengo que la longitud de la cadena principal es 10. Que la longitud de la cadena principal es 10 y la subcadena sí me devolvió lo que nosotros esperábamos, que era solo la palabra hola de la cadena completa. Entonces, ¿por qué nos dice que son 10? El que les mencionaba, pues cuenta este espacio. Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, me está contando. Tenemos que contar no solo el texto como tal, sino que también cuenta los espacios en blanco que tengamos dentro de nuestro... Y eso es lo que yo les mencionaba. Si aquí tuviéramos un espacio en blanco adicional, aquí miren, yo le doy un espacio en blanco, me tendría que retornar 11. Veamos a ver si lo tomo así. Y efectivamente, miren, aquí tengo 11. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan, si yo llego a tener ese espacio y estoy haciendo, quiero hacer una comparación de longitud, por ejemplo, de dos cadenas, si son iguales, si en una llego a tener un espacio, me va a afectar esa comparación, porque me va a estar generando un resultado que no es debido a espacios que tenga adicionales y que no son necesarios. Entonces, para evitar eso, podemos utilizar, ya dijimos, el trim, que es el que se encarga de quitar espacios. Entonces venimos aquí y aquí de una sola vez podemos utilizar el trim. Fíjense, jóvenes, aquí miren, en la cadena principal, antes de sacar aquí en la longitud sería, antes de obtener la longitud como tal, podemos utilizar el trim. Entonces con eso nos aseguramos de que le estamos quitando cualquier espacio adicional que traiga nuestra cadena principal. Entonces aquí seleccionamos trim. Si se fijan, trim quita los espacios tanto al inicio como al final. Hay unas específicas para quitar, trim al final o trim al inicio. O sea, quita el espacio al inicio, trim start o trim end, que quita los espacios al final. Pero normalmente lo típico es utilizar trim para que de una sola vez nos quite, ya sea al inicio o al final, a no ser que queramos conservar. Si en un momento dado queremos conservar algún espacio a propósito, ya sea al inicio o al final, ahí ya utilizamos una función de esta, digamos que es como una variante de la trim, ya sea trim end o trim start. En este caso vamos a utilizar nosotros el trim y no necesitamos pasarle ningún parámetro, lo podemos utilizar sin parámetros en este caso y de ahí obtenemos el punto length. Entonces en este caso este valor debería devolver a 10 porque ya le estamos quitando este espacio adicional, o sea, solo quita los espacios que puedan estar aquí o aquí, miren, jóvenes. No quita los espacios que tengamos entre palabra y palabra, porque esos son espacios válidos. Y tendríamos que volver a 10, y efectivamente, aquí le hemos dejado el espacio, y si se fijan, ya volvemos a 10. Vamos a ver lo de la fecha, y quizás vamos a sacar una raíz cuadrada para que lo vean. En el caso de las fechas, nosotros debemos de definir, por ejemplo, si queremos obtener la fecha actual, por ejemplo, colocamos una variable que sea de tipo datetime, que dijimos que era para fechas, y ponemos, por ejemplo, hoy. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo obtenemos el dato de la fecha actual? Pues con la misma tipo datetime, punto,
Y si se fijan, aquí está el now que les mencionaba, que es el que estábamos viendo en esta parte. En este caso se utiliza como una propiedad, así que debemos de, no lleva los paréntesis. Se los vamos a quitar para que les quede como es. Entonces aquí en esta parte, en teoría me estaría dando, en esta variable voy a estar almacenando la fecha y hora actual. Si venimos y lo imprimimos, vamos a imprimir la fecha. Y aquí le ponemos la variable hoy, que es una variable de tipo string. Vaya, de repente en algunas circunstancias esto puede generar, digamos, hay unas conversiones de tipo que el entorno la realiza de forma automática. Por ejemplo, en este caso, yo lo que necesito pasar aquí es un string. Si se fijan, le estoy pasando la variable hoy, que es de tipo datetime, pero en este caso automáticamente no me da error porque el entorno de desarrollo, o sea, Visual Studio se encarga de hacer la conversión. Entonces no me da ningún problema. Lo que les decía es que aquí en esta parte podemos auxiliarlo de la función toString, que lo que hace es que no nos va a cambiar nada de esto, pero nos lo pasa a string, en el caso de un número, de una fecha o de un dato que no se pueda, no tenga conversión implícita. Entonces, en este caso, en teoría, nos debería de decir fecha actual y nos debería de brindar la fecha de hoy. Veamos si funciona. Y si se fijan, aquí tenemos la fecha actual, 29 del día, 21 y la hora. Es lo que les decía, nos brinda toda esa información. Si yo quiero obtener solo la fecha, ya vimos que era, aquí en este caso, tendríamos que ponerle date. ¿Sí? Lo ejecutamos y tendríamos que obtener solo la fecha. Si se fijan, como es para trabajar con fechas, normalmente siempre en un momento dado se torna un poco complicadito. Quizás es de los tipos de datos que en programación cuesta más manejar. Porque si se fijan, yo le quité la fecha, pero como el formato que retorna esa propiedad es de fecha y hora, lo que hace es que me está poniendo puros ceros aquí, ¿ve? Entonces, por ejemplo, una de las formas para quitarle esto sería convertirlo a string y decirle que quiero el substring solo este. Entonces ahí ya son ajustes que debemos de ir haciendo. Pero si se fijan, solo me devuelve la fecha. Ya en el caso de los minutos, ya de la hora, ya me está poniendo puros ceros. Vale, pero en este caso lo vamos a dejar solo con la fecha. Con fecha y hora, perdón. Entonces vamos a ver cómo accedemos a las funciones matemáticas. Si se fijan, aquí está como la librería, como espacio donde están agrupadas todas esas funciones. Y le ponemos punto y aquí podemos ver todas las funciones, miren, todas las funciones o propiedades que podemos obtener de esta librería. En este caso andamos buscando la square, que sería esta, y aquí nos va a decir qué es lo que necesita. Vaya, esto lo que necesita es un número de tipo, puede ser de tipo doble, y que lo que hace va a retornar la raíz cuadrada del número que nosotros le estemos especificando. En este caso, por ejemplo, le vamos a poner una raíz cuadrada conocida, vamos a sacar la raíz de 25. Entonces estamos esperando un 5, ¿verdad? Vamos a ver si nos funciona como debe de ser. Igual, para poderlo manejar como lo hemos venido haciendo, lo que tenemos que hacer aquí lo vamos a definir como una variable también. Entonces dijimos que no estaba retornando un double, que lo podríamos llamar raíz 2, digamos, de 25, que sería raíz cuadrada de 25. Quedó mira rara aquí el nombre de esta variable. Veamos, ejecutémoslo a ver si nos está dando el resultado esperado. Va, entonces aquí tenemos la longitud de la cadena es 10, aplicando funciones de cadena. Una subcadena, hola. Y ya le aplicamos también aquí, como les mencionaba, el trim para quitar este espacio. La fecha actual dijimos que le vamos a obtener con esta propiedad. Y la parte de la raíz cuadrada que nos ha dado 5. Efectivamente, digamos que aquí lo que almacena es la raíz cuadrada de 0. Y así se utilizan todas las demás funciones
tanto las que les he puesto aquí en las diapositivas como referencia, como les menciono, o sea, ya ustedes queden ahí con la idea de que si en un momento dado necesitan algo diferente, lo van a ir a buscar en la documentación de C# y Visual Studio, y van a encontrar cuáles son las funciones adicionales que pueden utilizar dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Entonces vamos a pasar ahorita a la parte relacionada con, fíjense que hay otro aspecto bien importante, que las excepciones son como una especie de, podríamos llamarle errores, porque al final lo que nos hacen es que nos interrumpen el funcionamiento que nosotros esperamos de nuestra aplicación. ¿En qué parte se dan este tipo de cuestiones? Tratar de convertir a entero un string que no contiene valores numéricos. Por ejemplo, tratar de convertir una letra a número. Lógicamente ahí no va. Puedo hacer conversiones de tipo, se recuerdan, pero no todos los tipos los podemos convertir a todos los tipos. O no todos los valores los podemos convertir a todos los tipos. Porque, por ejemplo, aquí está bien claro, si nosotros queremos convertir un texto, una letra A o cualquier letra a entero o a un número, nos va a dar error. Ahora, si yo en una variable tengo almacenado, es de tipo string, pero tengo almacenado, qué sé yo, un dato que diga 25, por ejemplo, aunque yo en ese momento lo he almacenado como string, lo puedo convertir. Si yo lo intento convertir, no me va a dar error porque es un número. Al final sí lo va a poder interpretar como un número. Ese sería uno de los primeros casos en los que nos podría surgir una excepción. También otro que es bien típico es el hecho de tratar de dividir entre cero. Ya sabemos que la división entre cero no es posible, pero de repente se nos pudiera dar esa situación, y para que el programa no se trabe y no se cierre inesperadamente, nosotros podemos aplicarle los mecanismos de manejo estructurado de excepciones que nos van a permitir que si esto llega a suceder, pues el programa va a lanzar un mensaje, pero no se va a cerrar. Te va a decir, por ejemplo, está tratando de dividir entre cero y eso no es posible. Te va a aparecer la nota, una leyenda en este caso, estamos hablando de consola, sería una leyenda, pero tu programa no se va a cerrar ni se va a trabar, porque estás manejando esa situación. Otro aspecto importante sería poder acceder a subíndices de vectores y matrices fuera de rango. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo con una longitud de 5 y yo estoy tratando de asignarle o acceder a un valor en una posición 6, me va a dar error. Entonces aquí se me va y son errores que hacen que el programa básicamente se trabe y se cierre inesperadamente. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y perder, qué sé yo, datos, se debe de manejar la parte relacionada con el control de excepciones, que básicamente, digamos, no son errores tanto de sintaxis o no son errores que el Visual Studio, en este caso, que es el entorno de desarrollo, las logra identificar. Si se fijan, cuando nosotros estamos trabajando aquí, yo quise asignarle esta longitud a una variable que era de tipo string, por ejemplo. ¿Qué pasó aquí? ¿Ve? Me está dando error. Estos son errores normalmente de sintaxis o errores que el lenguaje en su momento ya los tiene controlados y los logra identificar. Estos son errores. Ahora, las excepciones, la diferencia con los errores es que son cuestiones que normalmente el lenguaje no logra o el entorno no los logra identificar, sino que se dan el problema hasta que el programa ya está en ejecución. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, Vaya, creo que la siguiente lámina que les había puesto aquí es de la estructura, antes de hacer el ejemplo. Entonces aquí en esta parte, esta sería la estructura y lo podemos manejar, las excepciones con esta instrucción, el try catch. Entonces básicamente tenemos un bloque try, que es donde vamos a poner el trozo de código que nosotros consideramos que puede generar una excepción, y en el catch vamos a básicamente eso, cachar la excepción, y pues aquí vamos a poner un mensaje. Entonces ya con eso vamos a evitar que nuestro programa se cierre, porque de lo contrario se va a cerrar. Veámoslo aquí. Vale, vamos a crear otra vez un procedimiento. Vamos a trabajar. En este caso sería private, y siempre lo del estático porque lo tenemos que invocar desde el main, que es estático. La palabra void, que sería la forma de declarar un método, y el identificador, que en este caso sería
Y aquí abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a colocar, vamos a hacer la prueba con la división entre cero que nos decía. Entonces vamos a tener una variable que se llame, de tipo entero, que se llame divisor. En este caso sería, lo vamos a dividir inicialmente en 5 para que no nos dé problema. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener como resultado, digamos, una división. Bueno, pues lo vamos a tener doble porque probablemente nos va a dar, en un momento dado nos puede dar un valor que no sea entero. Entonces vamos a poner doble y vamos a ponerle aquí que esta es una división. Son las dos variables que hemos definido. Aquí 25 entre 5. Vamos a hacer la prueba. Vale, fíjense que cuando yo estoy aquí, si yo no quiero que me muestre, por ejemplo, vamos a hacer un console para poder ver algo en pantalla del resultado. Sería esta variable en donde cachamos el resultado. Entonces aquí vamos a copiar esto, vamos a ir para la parte del main. Lo que les quería comentar, que si yo en un momento dado no quiero que se me, por ejemplo en este caso, que se me ejecute este procedimiento, lo puedo comentar, ¿verdad? Lo comento aquí y ya con eso puedo colocar yo aquí esta prueba de la excepción y solo me va a brindar ese resultado. Aquí me dice el resultado de la división es de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar aquí en esta parte, le voy a poner 0. Si yo hago esto, aquí no se da cuenta. Si se fijan, aquí no se da cuenta. Entonces, lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué hace. Miren, se me trabó, como es lo único que hace. O sea, si esto hiciera otra acción antes, no diera problema, no, algo me mostrara y después se trabara. Pero en este caso, como estoy en modo depuración o ejecución del programa, entonces, ¿qué hace? Prácticamente me abre la consola, pero me lleva a que se me ha generado una excepción, aquí dice, y es la dividir entre 0. Aquí, si yo estuviera en un modo producción y que intentara hacer eso, lo que va a hacer el programa es que se me va a cerrar, me va a dar error, se me va a trabar o se me va a cerrar. Aquí, como lo estoy depurando, lo que hace es que se viene para esta parte de aquí, ¿verdad? Si se fijan aquí en consola, lo tengo en blanco. ¿Por qué? Porque me ha surgido el error. O sea, quiere decir que aquí mi programa hasta este punto ya se me hubiera arruinado si lo tuviera en modo producción. Entonces, para evitar este tipo de cosas, debemos de utilizar esta herramienta que es el try catch. Entonces vamos a insertar un bloque, siempre nos auxiliamos de los snips o bloques de código, insertar, vamos a Visual Studio y aquí vamos a buscar el try, espero que aquí esté, sí, aquí está. Si se fijan ya me pone el bloquecito, try catch. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a colocar lo que nosotros consideremos que en un momento dado puede dar error. Lo colocamos aquí. Y aquí en esta parte podemos ponerle, colocarle como una especie de variable de ese tipo, por ejemplo excepción, para poder mostrar el mensaje. Entonces aquí nosotros tranquilamente en consola podemos mostrar el mensaje. Como estamos trabajando en consola, vamos a escribir un mensaje en pantalla. Podemos escribir el mensaje de error. Mensaje. Esta X es esta X que le estoy poniendo aquí, que nada más lo que hace es hacer como es como una variable del tipo excepción, que esto ya me lo pone por defecto el try catch. Entonces, para acceder a los datos a las propiedades de este exception hay que colocar una variable de este tipo y pues aquí en este caso ya podemos acceder a las propiedades. En este caso le vamos a poner que queremos el mensaje en toString. Y si se fijan, aquí estamos haciendo uso de las funciones ya predefinidas. En este caso, lo que estamos haciendo es que si en un momento dado esto me va a generar un error, entonces no me va a trabar el programa, sino que me va a dar el mensaje. Mire, fíjese que usted está haciendo algo que no debe. Veamos si funciona como esperamos. Aquí está, miren.
O sea, digamos, no me está haciendo la división, pero tampoco me está arruinando el programa, sino que me está diciendo, aquí me da el mensaje de error, que estoy intentando dividir entre cero. Entonces, vaya, esto es lo que logramos utilizando el manejo de excepciones. Como decía, aquí les he puesto yo algunos ejemplos, que cuando dividir entre cero o convertir un entero a string o acceder a subíndices de vectores que no existan, podría dar problemas. Este del entero a string lo vamos a hacer aquí. Vamos a poner que aquí la división es correcta, le vamos a poner 5 para que ya no nos dé error. Y vamos a realizar aquí una pequeña, vamos a intentar hacer una pequeña conversión para que vean ustedes cómo funciona. Vamos a intentar convertir a entero. Vamos a declarar una variable que se llame número y vamos a intentar convertir a entero, digamos, una variable de tipo numérico. Para que se vea más claro que es una variable, lo vamos a poner aquí de tipo string, que sería número. Como es string, lo tenemos que declarar de esta forma, lo vamos a inicializar de esta forma, siempre con comillas. Y le vamos a poner un 25, aquí también, mejor otro número para que se vea, un 15. Y cerramos. Entonces aquí vamos a convertir ese número, que sería no a convertir. Aquí no me debería de dar problema. Yo aquí voy a lanzar otro mensajito. Y aquí, en donde me diga que número convert. El número es... Aquí le vamos a pasar número. Número entero es... Y aquí le vamos a pasar el número. No le estamos pasando el número a convertir, sino que el número. Solo para efectos didácticos y para que podamos ver ahí cómo funciona. En teoría aquí no me da problema, lo ejecuto y me dice que el número entero es 15, no me da problema. Ahora, ¿qué pasa? Si yo aquí, en vez de mandarle un número que sí pueda convertirse a entero, le mando un hola, esto me va a dar problemas. Si se fijan, aquí el entorno no me ha detectado nada. Aquí él está completamente sin conocimiento de que voy a cometer aquí una excepción. Entonces no me marca error, no me da nada. Pero si yo vengo y ejecuto, ¿qué va a pasar? Que aquí me dice que la cadena de entrada no tiene el formato correcto para poder ser convertido a string. ¿Por qué no se me trabó el programa? Por el try catch. Y aquí este mensaje que yo veo aquí, que la cadena no tiene el formato correcto, se genera a partir de esta. Esto es lo que se imprime. Ya cuando da el error me imprime esto. Si se fijan, hasta este punto me mostró esto, porque hasta aquí no daba error. Y posteriormente, cuando intentó hacer este proceso, que se dio la excepción, me manda al catch y ya me muestra el mensaje del problema. Otra cosa que les quería mencionar y quería que viéramos es la parte de los breakpoints o la ejecución paso a paso en Visual Studio. Los breakpoints, así como se los he puesto aquí en la imagen, son como puntitos que se pueden dar, que a la hora de ir depurando nosotros podemos ir viendo qué valores va tomando en algún momento dado una variable, hasta qué parte de un proceso llega algún bloque de código, hasta dónde estamos llegando, hasta dónde de repente nos dio el error y no sabemos dónde es ya en un trabajo grande. Entonces, tenemos la opción de poder depurar y poder ver, bueno, aquí por qué me está dando este error. Entonces, este es el otro punto importante, que podemos ver qué valores va teniendo, digamos, las variables o hasta qué punto de procesamiento de alguna función, algún procedimiento llegue el programa. Aquí lo vamos a poner, solo quiero que vean lo que va tomando de el dato. Vaya, por ejemplo, aquí sería, aquí afuera. Vaya, fíjense que aquí tenemos que colocar el break, aquí. Vaya, por ejemplo, aquí en esta linecita que se ve aquí, miren, es afuera de los números. No sé si lo logran apreciar. Aquí en esta barrita, aquí pueden colocar los break. Entonces aquí usted le dan doble clic, aquí,
o donde quieran, en donde quieran que la ejecución se interrumpa para poderla evaluar paso a paso. Por ejemplo, yo la voy a poner aquí en la división. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar mi programa y lo que va a hacer el programa es que cuando llegue a este punto se va a detener y me va a enviar al entorno para que yo lo depure. Si se fijan, me hizo el mate que me iba a mostrar la pantallita y ya no me la mostró. Porque para mostrar el primer mensaje necesita llegar hasta este punto. No lo dejé llegar hasta este punto, sino que yo le digo, vaya, yo quiero que aquí cuando llegues a este punto interrumpas el proceso, la ejecución, para poder ir analizando algunas cosas que necesite analizar. ¿Cómo hago para seguir aquí? Yo le recomendaría la tecla. En este caso sería la tecla F11, la tecla de función 11 de su teclado. Entonces ustedes comienzan con F11 y van a ir depurando línea por línea. Si a este punto ustedes ya no necesitan el break, le pueden dar F5 y el F5 los va a ir saltando de break a break, de punto a punto, en donde hayan, por ejemplo, si han puesto más de uno, por ejemplo, yo aquí puedo poner otro aquí. Se lo voy a poner solo para efectos didácticos. Yo me puedo ir saltando con F5, me salto de este bloque hasta este. O sea, básicamente el programa lo que va a hacer cuando yo le dé F5 que va a ejecutar todo esto de forma normal hasta que llegue al siguiente break. Al siguiente break. Pero si yo lo trabajo con F11, lo voy a ir viendo línea por línea. Yo aquí le doy F11 y si se fijan, la línea amarilla me ha cambiado a la siguiente instrucción. Yo en este punto, por ejemplo, puedo ver qué valor ha tomado esta variable. Yo le pongo aquí el cursor sobre esta variable y yo puedo ver qué valor tiene en este momento. Aquí estoy realizando la división, entonces me está diciendo que el valor que tiene en este momento es de 5, que es el resultado de dividir 25 entre 5. Y aquí me imprimiría, si yo me lo llevo con F11, aquí ya me tiene que haber impreso algo en la pantalla. Veamos si lo he impreso. Ahí está, miren, el resultado de la división es 5. Y lo sigo ejecutando. F11 y voy viendo qué valores o qué es lo que está haciendo en un momento dado nuestro programa. Entonces esto nos sirve mucho también para identificar errores. Si se fijan aquí, llegó a este punto, intentó hacer la conversión y ¿qué es lo que hizo? Ah, vaya, entonces aquí nosotros podemos ver, aquí porque es bien claro, ¿verdad? Es algo que ya lo estamos haciendo a efectos didácticos, pero cuando estamos programando a veces no va a ser claro en dónde nos está generando la excepción. Entonces ustedes lo comienzan a depurar línea por línea hasta ver en dónde le genera el problema. Y si se fijan aquí, por ejemplo, si yo no supiera que aquí le he puesto mal este dato, ya con esto lo identificara. Básicamente intentó hacer esto y desde ahí ya me está mandando a la excepción. Entonces yo lo continúo ejecutando y pues aquí me va a imprimir el dato. Y pues ya al finalizar el bloque de código me va a mostrar la consola ya completada. Y aquí está, me dice que el string que nosotros intentamos convertir no tiene el formato correcto. Entonces básicamente esto lo que les estoy tratando de poner es aquí, ¿verdad? Que tenemos de dar doble clic aquí sobre esta, que es la barrita de los break. Doble clic sobre la línea, en dirección de la línea en donde queremos comenzar a hacer la ejecución. Y para quitarlos, doble clic también sobre el punto y ya con eso lo quitan. Y la ejecución paso a paso sería con la tecla F11, que es la tecla de función 11. Ajá, en el caso de la tecla, sería para hacer la ejecución. La tecla F5, si nosotros es equivalente a que nosotros ejecutemos aquí. O sea, si yo tengo este programa y le doy F5, lo que va a hacer es que me va a ejecutar el programa. Pero como aquí tengo puntos de interrupción, si yo llego hasta este nivel y quiero ir saltando de punto en punto, le puedo presionar F5. Entonces aquí sería ejecución de punto a punto. Entonces aquí sería con la tecla F5, que sería la equivalente a, esta tecla es equivalente a ejecutar. El programa. Pero si tenemos puntos de interrupción, vamos de punto a punto. Aquí se los muestro. Por ejemplo, aquí
llegaríamos, le voy a volver a poner este puntito aquí, solo para que lo veamos. Yo le doy que se, vaya, le voy a dar F5 para ejecutarlo, para que puedan ver ahí. Lo que hace que me ejecute el programa. Yo aquí tengo mi primer, si no tuviera ningún punto, lo que hubiera hecho es mostrarme el mensaje de la división y el mensaje de error que me da en esta parte. Pero como tengo puntos de interrupción, entonces me llega a este punto y me dice, bueno, vos querés, él entiende que yo quiero depurar mi programa, quiero darle seguimiento. Pero si yo me quiero ir línea por línea, le doy aquí, dijimos F11, le voy a dar un F11 y ya me va línea por línea. Si yo quiero ir no quiero ir línea por línea, sino que de punto a punto, o sea, saltar de este punto a este y a este, le doy F5. Si se fijan, le di F5, me trajo de una sola vez al siguiente punto, le vuelvo a dar F5 y me tendría que mover hasta este punto. Ahora aquí, como sabemos, tenemos el error, ¿verdad? Tenemos el error. Si yo voy a poner un punto de interrupción es porque algo me está dando problema, entonces voy a necesitar ir línea por línea. Entonces, pero si en un momento dado yo puse un punto de interrupción, pero lo puse muy antes y vuelvo a poner otro, entonces para ir al siguiente punto sin tener que irme línea por línea, puedo utilizar F5. Eso me va a servir para bloques de código analizar ya un poco más extenso. Como les mencionaba, la tarea que les va a quedar a ustedes este día va a ser de que transcriban esta parte de código. Me gustaría que hicieran ustedes la prueba para que vean más o menos cómo va a funcionar. Le pueden ir cambiando los valores o cosas así para que vean cómo funciona. Entonces les voy a compartir este código en la guía siempre para que ustedes lo puedan transcribir.